Buenas tardes a todos. Comenzamos casi puntuales, como nos gusta empezar además con el cambio de hora hoy, se nos ha hecho de noche casi sin darnos cuenta. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro del ciclo Málaga del Libro, un ciclo que hacemos desde la Fundación Rafael Pérez Estrada, precisamente para reivindicar, visibilizar y subrayar la cantidad de autores, editores y de proyectos relacionados con el mundo del libro que tienen lugar en Málaga. Y lo hacemos con ese afán que tenía también Rafael Pérez Estrada de acoger y de impulsar a nuevos autores y nuevos proyectos literarios, porque creemos que es necesario, que desde Málaga se están haciendo muchas cosas y que tenemos que dar cabida a ese tipo de proyectos y de libros, de editoriales y de proyectos tan fascinantes como los que me van llegando y el que tiene lugar esta tarde, del que hablaremos ahora con mayor detenimiento. Gracias al MUPAN, como siempre, por acogernos y por tenernos con las mejores garantías en este salón de actos, que ya cada vez pues tenemos más asientos, el aforo completo. Y gracias a los asistentes sobre todo, porque esta tarde, bueno, como casi siempre pasa en Málaga, había cantidad de actividades literarias y culturales, de planes culturales, y os agradecemos que hayáis querido estar esta tarde conmigo, con Jesús y con Ferran. Esta tarde es un día especial, porque va a ser el primer Málaga de Libro dedicado a Rafael Pérez Estrada, dedicado especialmente a su figura y a su obra. Hacemos muchas cosas relacionadas con la figura y con la obra de Rafael, pero estas así en pequeño formato yo creo que son todavía más acogedoras y más fáciles de difundir y de que llegue al mayor público. Y cuando tenemos ediciones como esta que ha llevado a cabo el editor Ferran Fernández, de Luces de Gáligo, con Jesús Aguado, gran conocedor, gran poeta y amigo personal, ambos de Rafael Pérez Estrada, pues se nota que hay mucho cariño, que hay mucha profesionalidad y que hay muy buen gusto, ¿no? El Grito y Diario de un tiempo difícil es una obra la última, ¿no? de Rafael Pérez Estrada, y creo que han hecho una reedición preciosa que esperamos que tenga muchísimo recorrido y mucha trayectoria, y que estamos muy contentos de poder presentar esta tarde en Málaga, aunque salió hace unos meses, pero con esto de la pandemia vamos todavía con retraso con algunos libros. Y además creo que es un libro, como casi todo lo de Rafael Pérez Estrada, que no caduca, que al contrario, la obra de Rafael va sumando significados conforme va pasando el tiempo. Y bueno, pues sin más, les dejo con Ferran y con Jesús, que van a contar cómo ha sido el proceso de edición de este libro, la decisión de reeditarlo y todo lo que quieran comentar los invitados de esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Vengo corriendo casi desde Cataluña, que llegaba tarde. Me he trasladado recientemente allá, una vez que he tenido el placer de jubilarme en la universidad. Y he vuelto, bueno, estoy a caballo entre Málaga y Cataluña, como resulta que está a caballo también desde su inicio la editorial Luces de Gáligo, que ha cumplido, este año ya ha cumplido 12 años de travesía. La editorial éramos dos socios, los dos catalanes, pero uno estaba aquí, yo, me instalé aquí en Málaga en 1998, y el otro era un pequeño pueblo de l'Empordà catalán, que es donde yo también me he trasladado ahora. Y la editorial siempre ha tenido esa vocación, aunque éramos dos editores catalanes, la editorial era fundamentalmente malagueña. Yo estaba aquí en Málaga, se hacía todo desde Málaga, solamente la parte, digamos, fiscal. Bueno, no voy a decir fiscal, no económica, porque fiscalmente no hay déficit, creo. Puede haber irregularidades, pero económicamente sí que hay déficit. Aunque tengo algún amigo poeta y al que he publicado que me dice que nunca diga esto, que la editorial es deficitaria, lo es desde el primer día. Que se sepa. Transparencia. Absoluta. Quizá eso anime a algún alma caritativa a comprar uno, dos
o más ejemplares, de este y de otros libros. Bien, más o menos ya queda claro un poco el espíritu de la editorial. Bueno, hablando concretamente de este libro, no sé si te has referido a mí, Ana, cuando decías que tanto Jesús como yo éramos amigos de Rafael Pérez Estrada. Yo no tuve prácticamente posibilidad, porque cuando llegué aquí era 1998 y sí sabía de él a través de otra editorial que yo había participado, aunque había publicado él antes, en El Bardo, en los libros de la frontera. El Bardo publicó algún que otro libro suyo, y conocía evidentemente al poeta Rafael Pérez Estrada, no al abogado, pero sí al poeta. Y luego creo que tuve, no voy a decir la suerte, que eso no es una suerte, pero sí que asistí a un acto cuando murió, que murió en el año 2000, ¿no? Si no recuerdo mal. Asistí a un acto que se hizo en el ayuntamiento en homenaje a una especie de funeral. Ese fue, desgraciadamente, mi único contacto casi personal con Rafael. Bien, la historia de esta edición tiene que ver con una cuestión personal, evidentemente. He publicado durante estos años a bastantes poetas malagueños y malagueñas. Todavía me quedan alguno o alguna que la voy persiguiendo y no lo consigo. Pero bueno, quizá lo consiga más adelante. Y bueno, Rafael evidentemente era un objetivo hace bastante tiempo. A través de Jesús Aguado y a través de él, José Ángel Cilleruelo, pues en un momento determinado vi la posibilidad de publicarlo, una vez que releí haciendo cajas para un posible traslado, que eso se fue prorrogando, pues encontré la edición de este libro de Miguel Gómez y releí el libro que había comprado recién, bueno, a principios de 2000, porque la edición es de 1999, si no me equivoco. Y pues en ese momento, una vez que lo releí, digo, esto tengo que publicar. Y eché mano de nuestro amigo Jesús, que sabía que tenía una relación con él, que había tenido una relación con él, y a su vez con José Ángel Cilleruelo, que tenemos aquí, que es su albacea literario, y su gran amigo también. Y bueno, me puse en contacto y la respuesta fue inmediata y entusiasta, cosa que yo al principio pensaba que, bueno, que igual la cosa podía ser de otro modo, ¿no? O más lenta, o ¿qué pasa? Pero tanto Jesús, que ya le había publicado un libro en mi editorial, como José Ángel, pues habían valorado, o han valorado siempre, creo yo, el cuidado editorial, no solamente estético, la parte del continente, sino también el gran esfuerzo que siempre hemos hecho para hacer ediciones que no sean simplemente un envoltorio bonito, sino que la edición esté bien corregida, bien tratada, que sea una edición que no desmerezca, si ha habido otras ediciones anteriores, que no desmerezca las anteriores, sino en todo caso que las mejore. Siempre habrá algún error, alguna errata, algo que dejar para futuros editores que hagan una edición todavía mejor que la que yo he podido hacer, o la que yo he podido hacer con la ayuda tanto de José Ángel como de Jesús. Y bueno, la verdad es que fue bastante rápido. Una vez que dieron el ok, el visto bueno, para tirar para adelante, me puse a corregir el libro, a maquetarlo. Nos pusimos rápidamente también a poner en común con José Ángel y Jesús los cambios que se podrían hacer, porque siempre hay. Y bueno, se puso en marcha y enseguida se mandó a imprenta. Quiero decir que fue un proceso muy rápido, dentro de cumplir los plazos para que se hiciera un trabajo como hay que hacer, un trabajo de edición, pero que no fue una cosa que, como me pasa a mí desgraciadamente en otras ocasiones, que por cuestiones tanto económicas como de capacidad de trabajo y de edición, pues podían esperar a veces libros 1 año, 2 años. En algún caso he tenido algún poeta que le prometí publicar su libro, que ya más se lo pedí yo, algún libro, y cansado ya dijo, han pasado 2 años, ya no puedo más. Bueno, este fue bastante ágil y creo que el resultado pues, es bastante decente, ¿no? Creo que Rafael
si hubiese podido tener en sus manos este ejemplar, esta edición, estaría, creo que, razonablemente contento y satisfecho de la misma. He de decir que la edición de Miguel Gómez, que creo que es la única que hay hasta ahora como libro independiente, está muy bien también, desde el punto de vista estético. Sí que creo, es decir, espero que no esté por aquí, que sí que había algunas cosas desde el punto de vista de ratas y cosillas que había que corregir, y bueno, hemos intentado que en esta edición pues esté eso solventado, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, lo cierto es que la aventura o la singladura del libro pues ya no depende de nosotros, depende del jodido mercado. Y en ese sentido, pues he de confesar que no está teniendo de momento quizá también porque salió en un mal momento desde el punto de vista de la afluencia a las librerías, de la posibilidad de hacer actos, como tú has señalado, ¿no? De promoción incluso en Málaga y en otros sitios, pues que pueda tener el recorrido. Tampoco es que hayamos hecho una gran edición, hemos hecho 500 ejemplares. Un recorrido, digamos, en librerías y de cara al público, pues que se reencuentre con este libro. También es cierto que han salido otras ediciones, no del libro independiente, pero sí en ediciones tanto en antologías en últimas como en obras completas, que está incluido el libro. Pero bueno, esperemos que, como tú has dicho, que son, y yo lo creo así, que no es un libro que caduque, ni mucho menos, todo lo contrario. Es un libro que desde el punto de vista literario, pues tiene, literario y humano, quería decir, a mí, no sé si es el momento de decirlo, o aquí, pero coincido con algún que otro poeta que he oído, creo que Gamoneda se lo oí decir precisamente aquí en Málaga, en un acto, en un ciclo de lecturas que organizó Paco Cumpián, que él decía que la poesía no es literatura, no es un género literario. Yo estoy de acuerdo con él. Es algo más la poesía que otra cosa. Y en este sentido, este libro es doblemente bueno desde el punto de vista literario, vamos a llamarlo así, poético, como un género vamos a ser, digamos, académico, pero también como un testimonio, como un testamento humano, ¿no? Y en este sentido, pues espero que el libro tenga su recorrido, digamos, en el mercado de las librerías, pero a mí eso me da igual. Estoy muy satisfecho de haber publicado este libro y espero en el futuro inmediato tener la oportunidad incluso de publicar alguno otro de Rafael, ya que tengo contacto directo con dos de sus grandes amigos. Y en ese sentido, que es prácticamente lo que busco últimamente como editor, es tener las mayores satisfacciones con un libro. No tanto porque se vendan mucho, eso sería ya la hostia, sino porque el libro ha quedado muy bien, están contentos quienes han confiado en mí como editor y yo mismo con el resultado final. De la obra, del significado literario o incluso humano, yo creo que hay otras personas, bueno, seguro que hay otras personas, aquí en la mesa Jesús, que pueden hablar mucho mejor y con más autoridad que yo de lo que significa este libro y de lo que significa Rafael en el ámbito literario malagueño, en la historia de la poesía malagueña, y no solamente de la poesía, sino como artista, como escritor de otras muchas cosas, como agitador cultural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Rafael Pérez Estrada y a Ana Cabello que haya organizado este acto, para mí muy emotivo, que estén aquí José Ángel Figueruelo y Esteban Pérez Estrada, que son sus albaceas literarios. Y también agradecerle a Ferran. Lo que él ha dicho es cierto, ha puesto un cuidado muy profesional y también muy cariñoso en la confección de este libro. Bueno, no me quiero extender sobre eso, él ya ha hablado. Sí quiero recordar, como ha hecho él, la edición que hizo Miguel Gómez, para Primorosa, con algunas erratas, porque casi es inevitable, pero Primorosa, yo sé que a Rafael esa edición le gustó muchísimo,
es un libro del que él estaba muy contento y desde luego hubiera disfrutado muchísimo con esta otra edición en Luces de Gálibo. Yo recuerdo la primera vez que leí el libro, esto va a sonar ñoño y va a sonar cursi, pero es así. La primera vez que leí el libro lloré, sobre todo en dos pasajes del libro. Sabemos que Rafael lo escribió estando enfermo, muy enfermo, sabemos que fue casi un testamento literario y en cierta medida también vital, y en medio del libro se le escapan como llamadas de socorro. Por ejemplo, yo lloré cuando en un momento del libro dice: estoy esperando el desembarco de Normandía, estoy esperando que vengan a salvarme, que vengan a rescatarme desesperadamente. También lloré en un fragmento donde habla de que los amaneceres vienen con cuchillas Guillet Sensor, ese dolor que tiene, ¿no? Y luego también, ahí ya no lloré, me puse a pensar, digo, bueno, deja de llorar, que vas a estropear el libro, y me puse a pensar y a buscar los momentos en los que Rafael había hablado del grito. Se titula El grito y Diario de un tiempo difícil. En libros anteriores a esto, Rafael había utilizado mucho la palabra grito, pero siempre de una manera metafórica, retórica, simbólica, siempre de una manera como utilizaba el resto de las imágenes, desprendida de su fuerza imaginativa y de su ingenio. El grito era símbolo de cosas y era metáfora de otras cosas. Pero en este libro, además de ser eso, yo creo que una de las grandezas de Rafael a la hora de escribir este libro, que no renunció al gran poeta que era, además de ser esto, empezó a ser también un modo de catalizar, de ordenar y de transmitir lo que él sentía. El grito ahora se convierte en algo que transmite emoción. Es también un grito de socorro, ya no es solamente un grito estético, un grito que se ofrece como una metáfora más, es una forma de pedirnos a sus lectores ayuda, y de una manera además desesperada, sabiendo que va a encontrar muy difícilmente esa ayuda, porque la literatura y la vida, por desgracia, son cosas diferentes. Antes de este libro, por ejemplo, habla del manicomio de Los Ángeles, cuyos gritos son aplastados con almohadas. Habla de gritos secos, habla de una cosedora de gritos, habla del grito absoluto, habla del grito del que nace el mar. Dependiendo de la calidad del grito, el mar ofrece olas placenteras u olas que nos hacen sufrir. Habla del grito de la mandrágora o del grito del trapecista. Son todas imágenes, símbolos, metáforas con las que él intenta apuntalar ese universo maravilloso, ese universo imaginario que todos los que estamos aquí conocemos bien. De repente en este libro el grito hay que castrarlo, hay que eliminarlo, eso es casi el principio. El grito es negro de repente, nunca había sido un grito negro, siempre eran gritos azules, que era su color preferido, gritos rosas incluso, pero nunca había habido un grito negro. De repente dice que el grito hay que atraparlo como se atrapan, hay una forma de atrapar aves, que es como untando cintas con miel donde se quedan pegadas. El grito hay que atraparlo también, para que de alguna manera podamos domesticarlo o podamos evitar que se fugue de nosotros. Dice también: si el grito se rompe, estamos perdidos. Para mí esta frase es muy importante: si el grito se rompe, estamos perdidos. Él rompía a gritar, me imagino yo no lo vi, él rompía a gritar, o alguien rompía a gritar a su alrededor, y lo que no quería es que eso, que era su última atadura con la vida, dejara de existir. Si grito, sigo vivo. Esa es un poco la conclusión que yo saco. Y luego habla también de la voluntad de convertir los gritos en endecasílabos, de la voluntad de convertir el grito en una suerte de arquitectura, de estructura, gracias a la cual, y a pesar de ser dolorosa, uno pueda vivir. La otra gran obsesión de Rafael en este libro, que también es una obsesión que atraviesa toda su obra, son los animales. Ante una experiencia inexplicable, le pide a los animales, a todo tipo de animales, que se la expliquen. Claro, es un círculo vicioso, la experiencia no se puede explicar y los animales no saben cómo explicárnosla en el caso de que supieran o tuvieran el secreto de eso que sucede.
Entonces aparecen los pájaros con hambre, luego las palomas con hambre también, los caballos que son llevados a hombros por un niño, los coleópteros escurridizos como la noche, las lechuzas en celo. En este libro hay lechuzas en celo, hay barcos en celo, hay ballenas en celo. Es la necesidad de que la realidad esté preñada de sí misma, la realidad esté preñada y dé a vida, no de muerte. Hay buitres que devoran fusilados, hay grajos que anidan en las bocas de esos mismos fusilados, hay urracas que les arrancan los molares de oro, hay hormigas leonas que entierran el sexo, hay un gato en un basurero, hay aves que se alimentan de aire, están las moscas de la eutanasia también. Habla de la voluntad de ser pájaro, otra forma de huir sin huir. Huyo de mi dolor, pero me voy a lomos, por decirlo de alguna manera, de un ave que me va a conectar con el espíritu, con el aire que me falta, con las ganas de seguir viviendo. Pero esos aves a los que le pide rescate, pocos fragmentos después, se mueren en pleno vuelo de un ataque cardíaco. Como él sabía que esa petición era una imposibilidad, y entonces habla de la cochinela septepuntata, la mariquita, que trepa por el Everest de su dedo, esa gotita de sangre que trepa por el Everest de su dedo. Todas estas imágenes que aparecen en el libro, junto con algunas reflexiones que a mí me emocionan especialmente, son, insisto, según mi lectura, una petición de ayuda. Esto hace que este libro doble sea especialmente emocionante. Ya conocemos a Rafael grácil, divertido, ingenioso, imaginativo, encantador. Aquí se pone también triste, melancólico, necesitado. Busca de nosotros esa complicidad, esa empatía que no necesitaba antes, pero que ahora necesita desesperadamente. Por eso una de las primeras frases de Diario Un tiempo difícil es que no se puede olvidar el oficio vital de la alegría. Él no quiere dejar de ser alegre, de estar alegre, de transmitir alegría a pesar del sufrimiento, a pesar del grito, a pesar del dolor de su vida. Y en un momento determinado está hablando de los enfermos a los que les ponen bolsas de agua caliente en los pies. Dice: a mí que me pongan libros, porque no hay nada que caliente más que las palabras. Esa creencia, esa fe en la literatura, en las palabras, para darle calor en momentos de frío interior, para darle sentido a lo que él está viviendo, me parece también especialmente emocionante. Y una de las últimas frases, que también hay un pequeño testamento ahí en medio también, no sé si él selecciona algunos fragmentos para leer, no sé si este está entre ellos, pero una de las últimas frases dice: tengo miedo de dejar de escribir, que es: tengo miedo de dejar de existir. Hemos dicho que es muy difícil separar una cosa de la otra, que por desgracia están separadas, pero que él sabía que cuando dejara de escribir, igual que cuando dejara de gritar, es que significaba que ya no estaba aquí entre nosotros. Por todo esto y por muchas más cosas, vuelvo a decir, para mí El grito y Diario de un tiempo difícil son los libros que más me emocionan de Rafael. En el prólogo que he escrito, solo voy a leer una pequeña parte, porque yo, en fin, había leído, como supongo que muchos de vosotros, el famoso libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, y otros libros. Leí también los testamentos literarios del gran poeta chileno Enrique Lin, que se mete con la muerte, que se mete con los médicos, que se mete consigo mismo, que se mete con la putada de tener que sufrir, de la mortalidad. Los poemas también testamentarios de Raymond Carver o del gallego Lois Pereiro. Pero Susan Sontag, en este libro que digo, dice: la enfermedad no es una metáfora. Voy a leer este fragmento de mi prólogo, si me lo permitís. La enfermedad no es una metáfora, afirma Susan Sontag. Y esto otro: el cáncer sigue siendo un tema raro y escandaloso en la poesía, y es inimaginable estetizar esta enfermedad. Y más adelante: el grito expresa lo reprimido para que salga de uno y así no estorbe el proceso de curación. Esto no lo comentó en el prólogo, pero tampoco estoy de acuerdo con Susan Sontag sobre su interpretación del grito. Y sigo diciendo: pero los poetas estetizan, sin negarla, su enfermedad, para que la enfermedad no les robe el aliento, lo único que de verdad nos hace libres, ni los deje a solas con la posibilidad de su muerte.
y mejor eso, piensa uno, que hacer crucigramas o mirar partidos de fútbol. Los poetas enfermos hacen o gritan metáforas y se ovillan dentro de ellas para jugar al escondite con su miedo, con su desolación, con el propio lenguaje, con la nada devora-ojos. Los poetas enfermos hacen migas de pan con la eternidad que acaban de servirles en bandeja de plástico y se la tiran. Niños, de pronto, en un banquete de adultos, a médicas, enfermeros o visitas para que jueguen con ellos. Los poetas enfermos se masturban para dar señales de vida, la imagen es del diario de muerte de Enrique Lin, o invocan al gran masturbador, Pérez Estrada, en Diario de un tiempo difícil, para cruzar, aunque sea de contrabando y por unos minutos, la frontera que separa la salud de la enfermedad. Los poetas enfermos cuelgan, claro que sí, metáforas de un árbol, metáforas como manzanas, como guacamayos, como cintas de colores, como la niebla, como el sol y la luna y las estrellas, como llamas de un incendio sin víctimas o como gotas de lluvia puestas a secar en las ramas. Los poetas enfermos son ellos mismos metáforas en un árbol, cada uno metáfora de algo diferente, cada uno la encarnación de una metáfora irrepetible. La de Rafael Pérez Estrada, la metáfora que él más fue, está en estas páginas y grita. Y bueno, si me lo permite Ana, leeré un par de textos del libro. Tenía seleccionado más, pero como hay que ser puntuales, voy a leer 2 de la primera parte y 2 y 3 de la segunda parte. El padre, con gran esfuerzo, cargó el caballo sobre los hombros del hijo. Es nuestro único bien, le explicó, y si muere, ¿qué será de nosotros? Nuestra gente, añadió un hermano del padre, alguien en exceso práctico, siempre anduvo de aquí para allá cargada con un caballo. Y el hijo iba de acá para allá sometido al caballo. Al fin, una tarde, el muchacho escupe el hígado y el páncreas y muere obediente bajo el peso terrible. ¡Jaque mate!, grita la reina de corazones. Es la costumbre, bien pensado es una hermosa costumbre, puntualiza, histórico, el hermano del padre. E intentaron acallar el grito, quitarle su poder, castrar el grito. No obstante, el grito siguió saliendo por todas las cañerías, por las rendijas y los tubos de escape, por las chimeneas y los hornos que maduran las metáforas tibias de los amaneceres. De noche se le sentía ir de un sitio a otro bajo muebles y sábanas. Un grito negro, fácil de confundir con los coleópteros escurridizos de la noche. Las palomas hambrientas devoraban las manos de los niños del parque, y los pobres más dignos soñaban con el sabor del vacío y la nada. Buitres nunca vistos vinieron al parque solo para probar el corazón sepia de los fusilados al amanecer. Y de la segunda parte, Diario de un tiempo difícil. Un atardecer insensato. Cuando contemplo un atardecer demasiado interesado en sus propios asuntos, lloro. Que disuelvan, dijo el gran estoico, esos barcos alineados en el horizonte. Que disuelvan el puerto. Un poco de mar, suplica el mendigo de secano. Alguien ha dejado una puerta abierta en mi interior. La lluvia cae fatalmente y crecen inesperados los hongos de la melancolía. De madrugada les ponían a los enfermos en los pies bolsas de agua caliente. Solo con el poeta hacían una excepción. Una joven y amorosa enfermera le colocaba libros junto a los pies, hermosos libros de poemas encuadernados en azul atardecer o en seda crujiente como el viento, y el poeta lloraba agradecido. Nada da tanto calor como las palabras, ni siquiera los cuerpos las igualan. El fragmento 23 es esta única frase que he citado antes.
vivo pendiente del desembarco de Normandía. Y termino con un fragmento también breve que está relacionado con el anterior. Mensaje para Indiana Jones. En el primer verso del segundo cuarteto encontrarás 2 sílabas movibles. Fuérzalas y podrás salir del soneto. El verdadero poema vuela, se escapa de los labios y no llega a las manos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ferran y a Jesús. Y bueno, Jesús, gracias por ponerle voz recitando tan maravillosamente bien a Rafael, porque yo creo que con esa breve lectura que has hecho vamos a cumplir el deseo de Ferran y seguro que impulsamos la venta del libro. Yo quería, bueno, ahora dejaremos al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero yo quería preguntaros a vosotros y a Esteban Pérez Estrada, que es el presidente de honor de la Fundación y hermano de Rafael, si tenéis idea de cómo fue el proceso creativo de este libro, si sabéis cuánto tiempo se alargó, en qué época lo escribe, ya está enfermo, pero si fue al final de su enfermedad, si tenéis idea un poco de cómo fue ese proceso creativo y si creéis que la escritura de este libro tuvo algo también de catarsis o de ordenar un poco sentimientos y emociones. Quizás tú puedes saberlo mejor, Esteban. Bueno, yo puedo decir que cuando se diagnostica la enfermedad en el año 1998, tuvo una primera intervención. La enfermedad se le diagnostica en el año 1998. Tuvo una primera intervención, la que estuvo bastante bien, pero después más adelante ya aquello se complicó y fue cuando yo creo que entró un poco en crisis. Me lo traje a mi casa, estuve viviendo. Ahora, ¿se escucha ahora? ¿No? Yo lo escucho igual, pero bueno, lo escuché. Bueno, que ya posteriormente, ya a los pocos meses aquello se complica, vino a vivir en mi casa y allí, bueno, pues empezó a escribir este libro. Yo creo que hubo un momento ya cuando, después de segunda intervención, después de mucho sufrir, porque sufrió mucho, la verdad, una persona tan elegante, de verse con el problema que tenía, pasó mal. Y yo creo que de ahí salió este libro. ¿Y tú opinas que tiene algo de catarsis, algo de ordenar pensamientos y emociones? Yo sigo opinando que era una llamada de socorro, de ayuda, y no ya en tiempo presente, sino más allá del tiempo que le quedaba por vivir. No sé si le sirvió de catarsis o no. La escritura en general sirve para eso, o sirve para poner en orden sentimientos, ideas, pero también por esto que decía al final, no puede dejar de escribir, porque si deja de escribir deja de vivir. Entonces esa vocación, esa voluntad de seguir perseverando en lo que para él simbolizaba la vida, y la escritura lo simbolizaba en grado muy alto, pues yo creo que era. Y yo quiero pensar que sí, que le sirvió para atravesar mejor estos momentos tan dolorosos. Cuando por fin le dan a entender que aquello no tiene solución, entró un pequeño bache, pero inmediatamente lo recuperó, se volvió a ser como era y siguió escribiendo. También le pilló una última fase con mucha ilusión con su primera novela. Publicaba su primera novela y ya incluso estando enfermo lo llevé a Madrid, allí se hizo la presentación de La extranjera y allí fue feliz con aquello. Y pocos días antes fue nombrado hijo predilecto de Málaga. Málaga. Hijo predilecto, pero digo que estaba tan mal en aquel momento que la tarde antes hubo que transfundirle sangre para que tuviera fuerza para llegar al ayuntamiento a la.
No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere comentar algo? Aquí hay amigos, muchos amigos de Rafael en la sala. ¿Alguien quiere decir algo? A lo mejor tú, José Ángel, tú viviste muy de cerca, bueno, eres uno de sus mejores amigos, eres albacea, le conociste muy bien y podías, no sé, contar algo del libro. No recuerdo cuando me lo envió, de hecho no porque lo recuerde, sino porque recientemente estaba leyendo la carta que le escribí cuando me mandó ese libro, de la que yo conservo un borrador, porque ya en aquella época escribíamos a ordenador, pero las enviábamos por correo físico. Y no sé, yo creo que es cierto, que es un libro que está escrito en un contexto, es cierto que es obvio que es una llamada de socorro, pero también es un libro de Rafael. Es decir, que Rafael ahí estaba como navegando, salía su imaginación en unos versos y volvía. Fue también un regreso hacia su pasado, que también está en ambos libros, un poco como espolvoreado. Ese regreso ya lo había hecho con la novela. La novela había sido un volver a sus años de infancia y de adolescencia. Y este libro hizo esa recuperación de esos mundos perdidos en la poesía, pero mezclado con un presente incierto. Y esa mezcla entre el Rafael de siempre, que está presente, es decir, que él sabe que no va a renunciar a la alegría, entre la necesidad que tiene de recuperar lo que ha sido su vida y la situación de incertidumbre de su presente, porque mientras estamos vivos siempre estamos vivos, ¿no? Y esas tres cosas en el libro, en ambos libros, forman una combinación que los hace tan atractivos, que marcan un poco ese final, esa época, esa última época creativa de Rafael, que creció sobre su propia creatividad y que los hace libros tan impactantes. De todos modos, yo pienso, ¿no?, que mientras recuperemos el nombre de Rafael, lo sigamos leyendo, lo sigamos editando, ¿no? Es como que de alguna manera nadie muere, ¿no?, si se le sigue recordando y justo esta tarde estamos aquí convocados hablando de Rafael, leyéndolo, con esa edición tan maravillosa que han hecho Ferran y Jesús, y de alguna manera pues han pasado 21 años ya de su muerte, y yo creo que Rafael y su obra están, por eso intentamos que estén más vivos que nunca, porque además, como decía al principio y me reitero, creo que Rafael es un autor universal y atemporal, y que no pasa de moda, y hay mucho que sacar, mucho que reeditar. Yo creo que tenemos que empezar también a hacer estas ediciones que son muy del estilo de lo que a él le gustaba, ¿no? Ediciones bien cuidadas, pequeñas, con sus textos de forma independiente, y creo que a pesar de que las obras reunidas son un proyecto maravilloso para sistematizar y tener toda la obra de Rafael reunida, también debemos apostar por este tipo de ediciones que llevan a Rafael a pequeños sorbitos, ¿no?, a pequeñas entregas, y te invitan a saborearlo cada texto en su contexto y en su unidad, ¿no? Así que, bueno, si no nadie tiene
o quiere comentar nada más. Yo solo quería incidir en una cosa que ha dicho José Ángel que me parece importantísima y en la que yo estoy de acuerdo. Rafael no dejó de ser Rafael, a pesar de que las circunstancias eran muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Raymond Carver se vuelve sensiblero, Lois Pereiro se vuelve agónico y Enrique Lin se vuelve cabreado. Pero Rafael era Rafael. Es verdad que las circunstancias cambian y él está atento a ese cambio y lo incorpora al libro, pero no renunció a la alegría, no renunció a las metáforas, no renunció a transmitir cosas hermosas, no renunció a todo eso que conocemos de él. Y para mí esta es una de las grandezas del libro. Para mí el libro es muy grande porque Rafael en circunstancias extremas no renunció a sí mismo, no renunció a lo que era, ¿no? a lo que mejor tenía. Bueno, era solo por incidir eso, por incidir un poco en eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos terminar, si nos lee un último textito y ya así cerramos con la voz de Rafael, que creo que es la mejor manera de cerrar este acto tan bonito. Caos primaveral, los coleópteros en celo, el poeta, defendiéndose con un paraguas carmesí de la influencia melancólica de las nubes, abre una vieja caja de láudano. En su interior brillan los adjetivos más hermosos. El poeta, uno a uno, con la exquisitez con que un filatélico mueve sus sellos, los toma y los adhiere a las páginas, aún prosa. Al instante se produce el milagro, y el poema brilla como una luciérnaga primeriza en la noche, como una mariposa iniciática en busca de la luz. Bajo los soportales, los poetas intercambian resignación e inéditos. Muchísimas gracias.